Vamos con las siguientes fuentes formales del derecho romano. Ya se acerca que les voy a hacer examen parcial y van a ver qué cogida. En ese examen hay gente que saca -3. Entonces, ya tenemos esas fuentes formales que surgieron en la monarquía y en la república. En el principado surgieron 2. En primer lugar, la jurisprudencia. Primero, ¿qué significa ser prudente? Con cuidado. O sea, tener cuidado. ¿Alguien más? No hacer cosas impulsivas. No hacer cosas impulsivas. Actuar de acuerdo al ordenamiento que tiene. No, prudente nada más. No penses, a ver, si yo te pido que me digas qué es ser prudente, ¿qué le dirías a un gringo? Ser más cauteloso. ¿Perdón? Ser más cauteloso. Cautela. Tener conciencia, ser consciente. Ser consciente. Digo así es. Ok, ahora sí. ¿Qué dirías tú? Todo lo anterior. Alan. Tener coherencia. Tener coherencia. ¿Qué más? ¿Alguien más? Mantenerse al margen. O sea, no involucrarte. ¿Eso es ser prudente? ¿Qué es ser prudente? Actuar teniendo cuidado de no hacer algo incorrecto. O sea, cautela, otra vez. Muy bien. ¿Alguien más? O sea, por ejemplo, si ustedes están en la sala de su casa, las niñas, y su novio pretende empezarlas a besuquear con los papás allí, les dicen, fulanito, no seas imprudente, ¿no? Mi papá puede salir en cualquier momento y te va a correr a putazos. Una vez más, demostrando cómo el español es algo inasequible para ustedes. O sea, ¿qué es eso? Que no tienen la más puta idea de lo que significa lo que ustedes hablan. Hay un estudio, por cierto, de la Real Academia. La Real Academia de la Lengua, en su diccionario, prevé alrededor de 16.000, 17.000 palabras. Es lo que se habla en español. El español tiene 16.000, 17.000 palabras. El estudio en que se llevó a cabo cuántas palabras se utilizan en español. Un niño utiliza aproximadamente 100 palabras. Un estudiante universitario, 200. Y en cada frase dice, güey. Bueno, prudencia. Cuando alguien habla de la prudencia, prudencia significa sabiduría. No significa cautela, ni ser medio mariquita o no querer involucrar, ni madres. El prudente es el sabio. Obviamente, si yo trato de fajarme en la casa de mi novia con los papás enfrente, no soy muy sabio, ¿verdad? Soy bastante poco sabio. Bueno, entonces, ¿qué es la jurisprudencia? Pues la sabiduría del derecho. Por eso es que se le ha tratado de definir a la jurisprudencia de distintas formas. En primer lugar, se dice que la jurisprudencia es la ciencia del derecho en general. Aquella persona que domina la ciencia jurídica, pues es un jurisprudente. También se ha dicho que la jurisprudencia es el conjunto de tesis judiciales sobresalientes. Los jueces, al interpretar la ley, van escudriñando cuál es el sentido de la ley y esas tesis, esos postulados
que se sostienen por parte de los jueces también se le conoce como jurisprudencia. También se dice que es o son todas las doctrinas que se exponen, por ejemplo, en Introducción al Estudio del Derecho, porque allí se hace una compilación de la mayor parte de pensadores jurídicos y de esa forma se alcanza cierto grado de jurisprudencia. Y por último, se dice que la jurisprudencia es la opinión emitida por famosos juristas. Para el derecho romano, la jurisprudencia es esta última, la opinión emitida por famosos jurisconsultos. Ya habíamos dicho que los primeros jurisconsultos fueron los sacerdotes que tenían en su poder las fórmulas jurídicas. Que si yo quería celebrar un contrato, que si yo quería llevar a cabo un juicio, tenía que acudir con los sacerdotes para que ellos me dijeran la manera de hacerlo. Ellos monopolizaban las fórmulas jurídicas. Ya les expliqué también que era porque eran los únicos que tenían el arte de la escritura y la lectura. Como nadie más sabía leer o escribir, entonces ellos eran los guardianes de estas fórmulas jurídicas. Poco a poco, esta situación se fue secularizando, que quiere decir que las personas que no eran sacerdotes tuvieron acceso a este tipo de fórmulas jurídicas. En primer lugar, un sacerdote Gneo Flavio, aproximadamente a fines del siglo IV antes de Cristo, publicó todas las fórmulas jurídicas. Las hizo accesibles a todos al publicarlas. Entonces, de esta forma, ya la gente no tenía que acudir con los sacerdotes, sino ya sabía cómo llevar a cabo contratos, cómo llevar a cabo juicios. A partir del siglo II, ya en la República, el derecho se convirtió como el deporte intelectual de moda en la sociedad romana. Los juicios más importantes, los asuntos jurídicos más importantes, se discutían en todas las casas. No como ahora, como pinche chisme, sino estudiando y analizando cada una de las situaciones que estaban alrededor de este asunto y su trascendencia jurídica. Los hijos buscaban ser abogados e igualmente ocupar posiciones en las cuales tuviesen que aplicar el derecho. Cuando Augusto asume el poder, esa es la época del derecho clásico, porque surgen dos escuelas jurídicas de pensamientos contrarios. Los proculeyanos y los sabinianos. ¿Por qué? Porque los que les da nombre a estas escuelas es justamente Próculo y Sabino, que si bien ellos son los segundos juristas clásicos, ellos ya tenían unos maestros bastante buenos, pero ellos son los que dan, Próculo y Sabino, el nombre a estas dos escuelas clásicas. Augusto era amigo personal de un jurista muy importante, de Capitón, que es el primer jurista clásico. Era su amigo personal y lo escuchaba continuamente sobre cómo se tenían que resolver o qué leyes se tenían que crear para mejorar la situación de la sociedad. Posteriormente, el emperador Tiberio creó un privilegio especial para los mejores abogados, para aquellos abogados de renombre, para aquellos abogados que se destacaban por su pensamiento.
Ese privilegio se llamó ius publicae respondendi. El ius publicae respondendi. Y esta facultad que le otorgó Tiberio a los abogados es justamente la posibilidad de contestar cualquier duda que le fuera planteada a estos abogados y que la respuesta dada por ese abogado fuera obligatoria. Que la manera en que el abogado comentaba, decía que debía de resolverse el asunto, fuese absolutamente obligatoria para todas las partes e incluso para las autoridades. Es a partir de la creación del ius publicae respondendi que la jurisprudencia se vuelve una fuente formal del derecho romano. Evidentemente hay muchísimos casos, muchísimas situaciones que estos juristas dotados del ius publicae respondendi fueron resolviendo. De hecho, de hecho, todo el derecho en un principio es casuístico. Quiere decir esto, que se va resolviendo conforme los casos que se les van presentando tanto a los jueces como a los abogados. Después de mucho tiempo, uno se va dando cuenta que los casos se parecen mucho. Y ahí es cuando van surgiendo las leyes escritas. A partir de un casuismo generalizado en el cual se van resolviendo estos asuntos, después este casuismo se convierte en una situación general porque el asunto normalmente se resolvía igual en las mismas circunstancias. Cada vez que había un pleito sobre unos terrenos, se tenía que resolver de determinada forma. ¿Cómo se resolvía? Aquel que tuviese título era el dueño de ese terreno, y etcétera. Hay infinidad de asuntos que fueron resolviendo los jurisconsultos para crear la jurisprudencia. Ustedes van a investigar quiénes fueron los miembros de las escuelas clásicas, en qué se diferencian y quién fue el último de los juristas clásicos. Muy bien. Entonces ya tenemos 6 fuentes formales del derecho romano y nos falta una más. La última fuente formal del derecho romano son las constituciones. Las constituciones. Para que yo pueda hablar, obviamente, no de las constituciones, sino del derecho vulgar, necesito que investiguen esto. Sin embargo, miren, después, antes de hablar de las constituciones, después de que el derecho clásico terminó, que es un derecho de creación, que es un derecho innovador, que es un derecho de gente estudiosa, vino una época que se llamó de derecho vulgar, en donde los juristas, los abogados dejaron de estudiar. Y en lugar de crear nuevas instituciones, lo que hicieron fue utilizar las instituciones del derecho clásico y modificarlas para aplicarlas en la época del derecho vulgar. Esas modificaciones que se hicieron al derecho clásico en el derecho vulgar se llaman interpolaciones. Las interpolaciones. Bueno, voy a hablar ahora sí de las constituciones. El emperador, el príncipe, que en el momento que se asume como el principal órgano de gobierno, es el encargado no solamente de gobernar, sino que asume en una sola persona todo el poder de Roma. Entonces, el emperador tenía también la potestad
de crear leyes por sí solo, sin la intervención de ningún otro poder. Esas leyes creadas por los emperadores se llaman justamente constituciones. Y las constituciones eran de 4 tipos. Había decreta, mandata, edicta y rescriptia. La constitución decreta son las órdenes del emperador a sus súbditos en general. A todos los habitantes del imperio, cuando el emperador dictaba una constitución decreta, afectaba a todos los miembros del imperio esa constitución. Pero el emperador también podía dictar leyes para los empleados de palacio. Los empleados de palacio son todos. Toda la organización burocrática, hablando en la actualidad con nuestro reyesuelo, secretarios de Estado, subsecretarios, o sea, todo el aparato burocrático, esos son los empleados del emperador. Entonces, cuando el emperador dictaba una constitución que afectaba a todos los empleados del gobierno, la constitución se llama decreta. Perdón, mandata, se llama mandata, perdón. Mandata. También el emperador podía darles órdenes a los magistrados, a cualquiera de ellos. Esas leyes que expedía el emperador, que únicamente afectaban a los magistrados, se llamaban edicta. Y por último, algo que sigue pasando en la actualidad. Mucha gente, cuando tiene problemas, en lugar de ir con un abogado, le escribe al presidente de la República. Y dice: señor presidente de la República, mi vecino ya no lo aguanto, es un cochino, es estas pendejas, pinche chisme asqueroso, ¿verdad? Y el presidente le contesta. Solamente que normalmente el presidente cuando contesta, pues ahora contesta pura cosa sin sentido. Para eso hay leyes y autoridades. Pues igualmente, cuando la gente le hacía preguntas al emperador, preguntas legales, la respuesta que el emperador le daba de cómo solucionar esos problemas era en una constitución. Y esa constitución se llama rescripcia. ¿Qué sucedió en esa época? Que el emperador tenía a su servicio a los mejores abogados de Roma y empezó a crear tribunales imperiales que eran caros porque había que pagar por ellos, pero eran buenísimos porque tenían los mejores abogados. Entonces, cuando la gente tenía problemas jurídicos, se iban al tribunal imperial y el emperador le contestaba su problema, pero quien lo hacía realmente era un abogado, no era realmente el emperador. Y esa respuesta, que es una constitución, es ley. Miren, y esto para que se lo graben de una vez. De allí viene justamente que las sentencias dictadas por los jueces son ley. Ley entre las partes, a diferencia de lo que les están enseñando en Introducción al Estudio del Derecho o en nociones de derecho positivo mexicano, si es que alguna vez les han enseñado algo, pero si no yo les digo. Las características de la ley, ¿cuál es la principal característica de la ley? ¿Que la ley qué es? Obligatorio y coercible. Pero además, ¿qué característica tiene?
que es, no todas las leyes son punitivas, que la ley es general. No es una característica que les han dicho, la ley es para todos, ¿no? Eso se los han dicho. No puede haber leyes especiales, tiene que ser una ley general. Esa es una característica de la ley, ¿verdad? Pero la sentencia es una ley particular. Es el único caso que se tiene de leyes particulares. ¿Por qué? Porque cuando, dime. En el caso de los contratos no aplicaría lo mismo. Pero es que eso no es ley. No, pero como norma jurídica. Sí, pero es que, a ver, el problema de un contrato es que yo no tengo la posibilidad de hacerlo cumplir forzosamente y en ese momento deja de ser ley. Para que sea ley, debe de ser coercible la ley, ¿verdad? Es decir, que a huevo se cumpla. Un contrato, si yo celebro un contrato, de lo que quieran, de matrimonio, por ejemplo, y dentro del contrato de matrimonio, porque en el contrato de matrimonio están establecidas las cláusulas en la ley, ¿verdad? Allí dice que en el matrimonio tiene que haber ayuda mutua, que los cónyuges se deben alimentos, que se tienen que pasar a toda madre, etcétera, ¿verdad? En la realidad, ¿qué pasa? Es una putiza horrorosa, nadie cumple con nada, etcétera. Yo no puedo decir, ay, hijo de la chingada, a ver, no me has dado los alimentos de este mes, pendejo. Pagan a la pinche policía. No lo puedo hacer. Y es un contrato. Lo mismo si yo compro algo con la señora Irubiges que está fuera del baño y le pago mi cigarro y resulta que el cigarro es de orégano y yo voy y le reclamo, pues no, a menos que me agarre putazos, no va a haber manera de ahí de que se arregle el tema. O sea, ahí no es coercible. Dime. O sea, pero pues no se supone que si ya tienes el contrato y lo firmas, o sea, y estás de acuerdo, no Sí. tiene que ser obligatorio. Estamos de acuerdo en que vamos a hacer algo y si no lo haces, ¿qué haces? No hay una te sancionan, ¿no? Pues ¿Cómo porque se ya estás sanciona? de acuerdo. ¿Y cómo lo vas a sancionar? Pues se pongan el contrato. ¿Pero qué pones en el contrato? Es Si una no cláusula de pagas, A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿sale? Para que de allí me saquen de mi ignorancia. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a celebrar un contrato nosotros tres en el cual yo me voy a comprometer a pagarles $1,000,000 el día que se reciban. ¿Vale? Entonces llegan ustedes, se reciben y yo les digo, ah, qué buena onda, no te pago ni nada. ¿Qué haces? o sea, pero pues antes en la Fuimos a hacer un notario. Ajá, pero pues en el contrato, ¿no? Como si no me paga el $1,000,000. No importa. Y me tiene que pagar $20,000,000 más. ¿Qué haces? Yo te digo, no te pago nada. No se puede. Eso es imposible. La Constitución claramente dice que nadie puede ser privado de la libertad por deudas. Pero hiciste un incumplimiento, ¿no? Otra vez, ¿por qué es una deuda? Que no me pagas. Exacto, entonces no me puedes meter a la cárcel. ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Y es más, le voy a decir, Lero, aquí vengo a decirte que nunca te voy a pagar. Y hazle como quieras. Chinga tu madre. ¿Qué vas a hacer? Cuando le mandan a alguien por incumplimiento de contrato, tampoco iba a la persona. No. No, por lo que acabas de decir. Entonces, ¿qué se hace en esos casos cuando? Ah, no, pues allá voy, ¿verdad? Bueno, creo que como que, no, es que iba a decir que se pagaba una sanción, pero pues no tiene dinero para... No, sí tengo. Tengo $2,000,000,000. ¿No te quiero pagar? ¿Qué haces? ¿Para qué? ¿Y quién lo va a obligar? ¿Quién me va a obligar a pagar? Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿el contrato es obligatorio o no? Pero no es ley. Porque yo no te puedo obligar a pagar por la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es ley. ¿Qué pasa con la sentencia? Cuando tú vienes conmigo, cuando tú vienes con el juez, y yo te condeno, y le digo, ¿sabes qué, güey? Tienes que pagar $1,000,000 más la pena convencional. Si yo me niego de todos modos, la sentencia no es consejo. La sentencia es a juego. Entonces yo voy y te embargo y te quito todo lo que tengas. Y hasta si la casa te saco por la fuerza como policía. ¿Ves la diferencia?
El contrato, si bien es obligatorio, no es ley. O sea, no hay nada que lo respalde. No, claro, el contrato está absolutamente respaldado por la ley. Pero si hay un incumplimiento, además con otra. Fíjate, este contrato que yo les puse, de ejemplo, tiene otra característica. Y yo le puse una condición, que es que ustedes se reciban. Le tienen que demostrar al juez que ya se recibió. Porque si yo solamente llego y dice, este juez se comprometió a darme $1,000,000 de pesos el día que me reciba, y no me los ha pagado el día de hoy, pierde el juicio. ¿Por qué? Porque lo primero que le tengo yo a que demostrar al juez es que ya se recibió. Ya la condición ya fue cumplida. Ya fue cumplido. No es así nada más de listo. ¿Ok? Bueno, entonces, la sentencia sí es ley. ¿De dónde viene? De esa constitución rescripcia, de esa manera en la cual los romanos hacían que esa manera de resolver los conflictos entre las partes por parte del emperador, en ejercicio del propio imperium que tenía el emperador, fuese una ley particular y, por lo tanto, obligara a las partes que se sometieron a su decisión. Es lo mismo con el juez. A ver, ¿yo a quién voy a obligar como juez? Al que viene conmigo. Pero si a mí me platican el asunto, oye, es que hay un hijo de la chingada que no me quiere pagar, que quién sabe cuánto, oblígalo. ¿Puedo? No, porque primero tienen que venir conmigo a presentarme el juicio, a presentarme el tema, y una vez que se hayan resuelto todas las cuestiones procedimentales, todas las cosas del juicio, entonces ya los puede obligar. Pero no va pasando por la calle y yo como juez, ¡te chingas, puto! Eso no. ¿De acuerdo? Bueno, con esto terminamos las fuentes formales del derecho romano. Que como ustedes ven, el derecho romano va surgiendo de forma caótica. Va surgiendo por muchos lados y de distintas maneras. Y la manera, y además las formas del propio derecho romano son tan completamente distintas que están por todos lados. Lo que provoca la dificultad en su aplicación. Cuando hay normas variadas y no tenemos un sistema para saber en dónde están esas leyes, siempre vamos a correr peligro de no tener una correcta administración de justicia, una correcta aplicación de la ley, porque ni siquiera sabemos dónde están las leyes. Entonces, lo que se impone siempre cuando tenemos este tipo de circunstancias es tratar de ordenar las leyes, de codificar las leyes. Un código es eso, un código es una manera de ordenar un cúmulo de leyes que están dispersas bajo una metodología. Si ustedes abren su código civil, que es el más antiguo de todos los códigos del mundo, no porque sea el mexicano, sino porque es una copia tanto del argentino como del francés como del derecho romano. Entonces, todos los códigos civiles del mundo tienen la misma sistematización. Están divididos en una cantidad de libros parecida y además van normando, van teniendo las leyes en un orden muy parecido también. Entonces, primero se tiene que, en el Código Civil, que son las personas, luego que es la familia, luego que son las obligaciones, luego que son los contratos y por último, los muertos, las sucesiones. Entonces, igualmente, en todas las leyes, en todos los códigos civiles es así, porque es un orden, es la manera de más fácil de encontrarlo. Por eso las leyes tienen un sistema. Entonces, los romanos empezaron a tratar de hacer algunas medidas codificadoras para simplificar la aplicación del derecho. La primera medida codificadora fueron las 12 tablas, que ustedes ya conocen, que más que un origen jurídico, tiene un origen político, porque los plebeyos fueron los que exigieron que estuviera el derecho por escrito, ¿verdad? Para que ya no hubiera esta interpretación por parte de cada uno de los jueces. Otra medida fue
el edicto perpetuo, el edicto de Adriano. El emperador Adriano lo que trató fue dar un orden al derecho honorario. Posteriormente, y no obstante que en un principio las leyes, Roma se encontraba en un periodo muy difícil político, entonces las autoridades, cuando se acuerdan que el emperador le dio injerencia a los soldados y entonces venía en mortandad de emperadores y hasta que Diocleciano es el que pacificó el imperio, fue cuando se dio otra medida codificadora. En primer lugar, se dio el Código Gregoriano. El Código Gregoriano. Obviamente fue Gregorio el que hizo esta compilación y es de solamente constituciones, de las constituciones del año 162 al 302 después de Cristo. Casi al mismo tiempo surgió el Código Hermogeniano. El gregoriano del 162 al 302. Entonces, luego está el Código Hermogeniano. ¿Cómo se llamaba el güey que lo hizo? ¿Cómo? Hermógenes. Hermógenes. Aquí tienen muchos nombres para sus hijos. El Código Hermogeniano es del 291 al 365, también es de constituciones. Las constituciones del 291 al 365. Si ustedes se fijan, tanto el Código Gregoriano como el Código Hermogeniano en algunos años coinciden. ¿Por qué? Porque este es de Occidente y este es de Oriente. Obviamente, todas estas obras codificadoras son o de leyes rogadas, o de derecho honorario, o de constituciones. Pero lo más importante que es la jurisprudencia. ¿Por qué la jurisprudencia? Porque es la que nos dice cómo se deberían de aplicar las leyes. Estaba dispersa, sumamente dispersa. Hay varios intentos para poder poner en orden la jurisprudencia. ¿Cuáles fueron estos? Lo vemos en